Una vez creados los usuarios, se les puede asignar permisos. Para asignar permisos hay que utilizar el comando grant de MySQL. En concreto, deberíamos indicarle, en primer lugar, el tipo de privilegios que vamos a asignarles. Habrá que indicarle cuál es el ámbito de uso de esos permisos, es decir, la base de datos o la tabla concreta a la que da acceso esos permisos, para el usuario con su acceso y con la opción de Grant Option, que sería para también controlar otros usuarios. El tipo de privilegios que podemos asignarle es todos los privilegios, de tal modo que tenga acceso a la estructura de las tablas y tenga acceso también al tratamiento de sus datos. Es decir, que pueda utilizar comandos del DLL y también comandos del MDL. Así, por ejemplo, dentro del MDL podríamos decirle que le damos permiso para que se utilice el select, el insert, el update o el delete sobre una base de datos o alguna de sus tablas. También podríamos darle permiso de creación y borrado de esas tablas, es decir, permisos de comandos del DDL. Y con gran opción significa que le damos permisos para la manipulación de otros usuarios, para la creación de otros usuarios o su borrado. Por ejemplo, podemos tener un usuario al que le damos todo tipo de privilegios en todas las bases de datos que tiene este nombre y que puede acceder desde cualquier localización, y también tiene acceso a otros usuarios para su manipulación. Otro caso sería un usuario que tiene acceso a todos los datos y la manipulación de la estructura dentro de una determinada base de datos. Y otro caso sería aquel usuario que solamente puede hacer operaciones de selección, es decir, operaciones de lectura, dentro de una determinada base de datos y en concreto en una determinada tabla. Otro caso sería aquel usuario que puede hacer cualquier tipo de manipulación sobre los datos, pero no sobre la estructura. Puede hacer selecciones, inserciones, actualizaciones y borrados de los datos, en concreto dentro de una determinada base de datos y en una tabla. Todas estas instrucciones se pueden ejecutar varias veces para ir añadiendo nuevos privilegios al mismo usuario. Es decir, que podríamos haberle dado acceso a una determinada base de datos y luego darle acceso a otra base de datos, o haberle dado acceso a una tabla y luego posteriormente darle acceso a otra tabla. Para borrar los privilegios tenemos el comando revoke. Hay que indicar los privilegios que pretendemos anular referidos a qué ámbito, a qué base de datos y a qué tabla, y pertenecientes a qué usuario. Por ejemplo, queremos revocar la Grant Option, es decir, la manipulación de usuarios dentro de cualquiera de las tablas dentro de un determinado usuario. Otro caso sería cuando pretendemos revocar los privilegios de manipulación de los datos dentro de una determinada base de datos y en concreto en una determinada tabla. Bien, vamos a ver todo esto en el phpMyAdmin. En phpMyAdmin anteriormente habíamos creado un usuario, que lo tenemos aquí, el usuario prueba, al cual ahora le vamos a dar todo tipo de privilegios. Entonces vamos a SQL y le decimos que queremos darle grant al privilegios en todas las bases de datos, on asterisco punto asterisco, todas las bases de datos y todas las tablas, al usuario que se llamaba prueba y que tenía acceso desde el localhost. Y vamos a decirle que también pueda manipular el resto de los usuarios. Ejecutamos esto y a continuación podemos ir a las cuentas de usuarios y ver que el usuario prueba pues ahora tiene todos los privilegios sobre todas las bases de datos. Si le damos aquí a la opción de editar privilegios, pues vemos que efectivamente todas las casillas de privilegios están activadas. Para borrar el usuario podríamos hacerlo marcándolo aquí en la lista de usuarios
y dándole a la opción que dice eliminar cuentas de usuario. Le damos a continuar y entonces lo que va a hacer es ejecutar la instrucción drop user eliminando ese usuario. Aquí está, drop user prueba localhost.